Bien, veamos. Empezamos con lo que es el Tahuantinsuyo, que pertenece ya al horizonte tardío, o también llamado Imperio Panandino, ¿no? ¿Sí? Recuerden que este va a ser, el Tahuantinsuyo va a ser la síntesis de toda la cultura andina o peruana, ¿sí? En la que va a llegar a su máximo apogeo o esplendor, ¿sí? Va a ser el imperio de mayor extensión a comparación de las culturas anteriores, ¿sí? Bien, quien inicia esto, bueno, aparte de los incas legendarios, el más importante sería pues Pachacútec, quien es el que inicia con lo que es el Tahuantinsuyo. Bien, Pachacútec es el que nombra con el nombre de Chinchaysuyo, Antisuyo, Coyesuyo y Contisuyo a estos cuatro suyos, ¿no? ¿Sí? Ya no se olvide. Ujú. Bien, en su máximo extensión territorial, llegó hasta el río Ancasmayo, allá en Colombia, en el este a la selva amazónica, por el sur hasta el río Maule, allá en Chile, y por el oeste al Océano Pacífico, ¿no? ¿Sí? Como dice, ¿no? Pueblos extremos, Pastos en Colombia, Diaguita, Huarpes y Cuyos en Argentina y Chile. Su capital fue el Cusco. Las ciudades se llamaban yactas y había una red vial, ¿no? Llamada Capacñán, que este ser que era el medio de comunicación, ¿no? Del Capacñán. Ujú. Bien, tenemos ahí el desarrollo histórico, cómo inicia esto. La fase regional es la pugna de los señoríos, porque recuerden que muchos autores han escrito con respecto al origen de los incas y llegan a una conclusión, ¿no? De que los incas se originaron en el altiplano peruano-boliviano, ¿no? A orillas del lago Titicaca, ¿no? También algunos dicen que ellos son descendientes de los Tiahuanaco, y es cierto, sí, es cierto, descendientes de los Tiahuanaco, que se asentaron pues en, en el lago Titicaca y luego de ahí inicia pues la búsqueda de nuevas tierras, ¿no? Y es con Manco Cápac quienes llegarán al Cusco, ¿no? En la fase imperial con Pachacútec, que es el vencedor de los Chancas también fue un pueblo muy poderoso, entonces se enfrentan estos dos, ¿sí? Y al enfrentarse entre estos dos, los que salen triunfantes son los incas, ¿no? Luego tenemos a Tupac Yupanqui, como Auqui e Inca, expandió el imperio, ¿ya? Luego Huayna Cápac, con él ya se da la máxima expansión. Ya después viene la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Eh, con respecto a Huáscar y Atahualpa, recordemos que para que se produzca la crisis, eh, había pasado varias cosas, ¿no? Entre ellos que la población ya había aumentado demasiado, sí, demasiado. Y además también, después de la ciudad del Cusco, hubo otra nueva ciudad, ¿no? Llamada Tumibamba, actual Ecuador. Entonces, habían ya dos ciudades importantes. Y Huayna Cápac, eh, todos los incas generalmente gobernaban desde el Cusco, pero Huayna Cápac tuvo que gobernar desde Tumibamba porque era una de la zona norte, era uno de los lugares que recién se había conquistado y por lo tanto había muchas rebeliones, ¿sí? Y para poder terminar con eso, establece como su gobierno en Tumibamba, ¿no? Y desde ahí va a gobernar Huayna Cápac. Pero lamentablemente a la muerte de Huayna Cápac, ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque la gente del norte o la panaca real que gobernaba en el norte con Huayna Cápac, ellos deciden, pues, ¿no? Y dicen, ¿no? Que el Inca, futuro Inca, después de la muerte de Huayna Cápac, debe ser
alguien que represente al norte. Y además decía, ¿no? Como Huayna Cápac falleció acá en Tunduyamba, entonces el Inca tiene que ser alguien de acá, ¿no? Y ese alguien sería Atahualpa, pues, ¿no? Entonces, Huáscar, que estaba en el Cusco, ¿no? Se supone que por derecho le corresponde a él, ¿no? Pero hay presión en el norte y dice que Atahualpa debería de ser. Y ahí es donde se inicia esa crisis entre el norte y el sur, ¿cierto? Las discrepancias entre el norte y el sur, ¿ya? No se olvide. Señores, la discrepancia del norte y del sur, como vemos acá entre Huáscar y Atahualpa, eso se ve reflejado en la historia actual. El norte del Perú con el sur del Perú, políticamente hablando, lamentablemente no se lleva, ¿ya? Eso se ha demostrado siempre. Cuando hay elecciones presidenciales pasa lo mismo. Por ejemplo, el norte del Perú con el sur del Perú generalmente optan por candidatos antagónicos, ¿cierto? Si el sur vota por el candidato A, el norte vota por el candidato, ni siquiera B, sino el candidato Z, ¿ya? Así ha sido siempre, ¿ya? No es de ahora, ¿ya? Al contrario, según los registros históricos, ¿no? De los últimos 20 años o 30 años, nunca se ha visto que el norte del Perú con el sur del Perú hayan votado los dos por el mismo candidato. Generalmente son candidatos de oposición. Ya no se olvide. Ya eso es uno. Ya eso es como lo de actual. Antes, en el siglo XIX, por ejemplo, en la guerra con Chile, el norte del Perú con el sur del Perú entraron en una rivalidad en plena guerra con Chile. Entonces, en conclusión, el norte del Perú como el sur del Perú son dos regiones totalmente opuestas, antagónicas, políticamente hablando, hasta son rivales. Ya eso ha sido toda la vida, así ha sido siempre, así es ahora también, ¿cierto? Ya eso se demostró también en la huelga, ¿no? Del 2023. Ya no se olvide, ya. Gracias. Conclusión, se produce la caída del Tahuantinsuyo, pues, ¿no? Esa crisis genera eso, ¿no? Desató esa guerra, guerra que ganó Atahualpa y después ya no fue igual ya. No se olvide, ¿ah? La crisis que se generó, ya, no se olvide. Entonces, conclusión, ahí no se puede culpar al español, que los españoles llegaron, no, 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 no. Los españoles llegaron cuando la guerra ya había terminado. Ya, no se olvide. Ya, y además cuando Pizarro llega, la guerra ya terminó y además también encuentra ya un Tahuantinsuyo dividido, ¿cierto? Con mucho resentimiento de esta guerra que había ocurrido, en fin, entonces encontró un Tahuantinsuyo ya pues muy frágil, ¿ya? No se olvide. Bien, en el aspecto político tenemos al Zapa Inca, que es la máxima autoridad, el Auqui, que es el príncipe heredero, el Tucurricuy, que hace las veces de fiscalizador, ¿no? También existían los aposuyos, jefe de los suyos, Tocricuc o Apunchic, jefe de provincias, Curaca, gobiernan el Ayllu. Luego, economía. Los principios económicos fueron, ¿no? Reciprocidad, que es la ayuda mutua, la redistribución, y la actividad económica fue la agricultura y la textilería, entre otros, ¿no? También tenemos que considerar lo siguiente, ¿ya? No existía propiedad privada, existe solo propiedad colectiva. Ya no se olvide. Cuando una pareja se casa, le entregaban tierras y cuando estos fallecen, las tierras regresan al Estado y el Estado les dará esas tierras a otra pareja que tenga pues en matrimonio, ¿no? No se olvide, así fue. Bien, a ver, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo No, claro? profesor. Bien. Bien, siguiente. Se da la colonización española en las Antillas. ¿Cómo se dio eso? Fácil. Sabemos que esto acontece por
lo que ocurrió en Europa, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se produce la caída de Constantinopla. Entonces, recuerden que el centro económico financiero de toda Europa occidental en ese siglo era Constantinopla. Todo el comercio se movía por Constantinopla. Toda Europa occidental se iba a Constantinopla y de Constantinopla se iba a Asia, ¿sí? Entonces, el comercio entre Europa y Asia, la ruta era pues Constantinopla, ¿no? Los comerciantes europeos llegaban a Constantinopla y los asiáticos también a Constantinopla y negociaban y en conclusión, Constantinopla era pues, ¿no? Pero Constantinopla cae en manos de los turcos otomanos, ¿cierto? El imperio turco otomano que llegó a su máxima expansión en aquel entonces, termina con el imperio bizantino, ¿no? Y la caída de Constantinopla. Eso hizo que Europa Occidental se encuentre muy debilitado, ¿cierto? Europa Occidental pues era una región muy precaria, porque recién había salido de la guerra de las cruzadas, que eso los había debilitado también a los señores feudales, entonces eh, no estaba apto para sostener una guerra, ¿no? Y mucho menos con el imperio turco. Entonces, lo único que hicieron los europeos occidentales es buscar nuevas rutas comerciales para poder llegar a Asia, ¿sí? Que era el lugar donde se podía negociar. En esa búsqueda de nuevas rutas comerciales es que por casualidad los europeos descubren América. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasó? Es que también tenemos que entender algo, ¿no? En el siglo, o bueno, en la Edad Media, recuerden que la vida del hombre se desarrolla en el campo, el feudalismo y todo lo demás. Por lo tanto, los europeos dejaron de realizar el comercio, sobre todo marítimo. Entonces, como no se dedicaban al comercio, porque en un feudalismo la vida se desarrolla en el campo y todo lo demás, entonces, no era necesario, pues, ¿no? Navegar, ¿no? Entonces, la gente perdió la noción por la navegación, pero ahora sí, otra vez, la navegación regresa con más fuerza porque la necesidad obliga a que el hombre busque nuevas tierras, ¿sí? Así es, ¿no? Uno de los países pioneros en la navegación va a ser Portugal. Portugal va a ser el que va a iniciar la navegación. Es más, va a fundar la Escuela Náutica de Sagre con el objetivo de realizar navegación, ¿cierto? En ese contexto es que Cristóbal Colón llegó a la Escuela Náutica de Sagre, presentó su proyecto, pero no le hicieron caso, ¿sí? Así es. Bien, mientras tanto, en España, ¿sí? Que es el país que nos importa hoy, había pasado algo extraño, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, bien, en España pasaron muchas cosas, ¿ah? Sí, tenemos que entender lo que pasaba en España. Primero, en España habían varios reinos separados, ¿ah? Ahí estaba el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de León, entre otros reinos, ¿cierto? Bien, reinos pequeños también, ¿cierto? Bien, a la muerte de los reyes que gobernaban el reino de Castilla, había un rey, se llamaba Juan, llamado también Juan I, pero Juan I con Isabel, que era su hermana, entraron en una guerra entre ellos y al final Isabel derrota a su hermano Juan. ¿Cierto? Entonces, Isabel se convierte en la reina de Castilla, ¿cierto? No por sucesión, sino por producto de la guerra con su hermano Juan, que va a ser derrotado. Es más, ¿no? Dice que Juan no tenía un carácter así, ¿no? De gobernador, entonces, Isabel sí, no tenía, ¿no? Al final, hasta el ejército de Juan terminó apoyando a Isabel, ¿no? Entonces, por lo tanto, Isabel se convierte en la primera reina de Castilla, siendo mujer, porque generalmente eran varones, ¿cierto? Bien, ante este acontecimiento, Isabel tiene ideas,
de expansión para su época, ¿no? No, o sea, Isabel sí, se puede decir que se puede, es una mujer muy inteligente, pues, ¿no? Para la época. Entonces entra en negociaciones con Fernando de Aragón, ¿no? Que por aquel entonces estaba solo, ¿no? Entonces se da cuenta, pues, si está solo, estamos solos, entonces nos casamos, pues, ¿no? Y además también tenían algo en común, ¿no? Ambos reinos, tanto de Castilla como de Aragón, hablaban el castellano y su enemigo eran los moros árabes. Entonces, eh, entonces tenían mucho en común, ¿no? Claro, hombre y mujer se juntan. Segundo, hablaban el mismo idioma, tenían las mismas costumbres y profesaban la misma religión, que era el cristianismo, catolicismo. Y su enemigo eran pues los árabes, ¿no? Que en este caso eran los moros árabes. Entonces, como tenían muchas cosas en común, se casaron y declararon la guerra, pues, ¿no? A esa guerra se le llama la guerra de la Reconquista, ¿sí? Y así es como derrotan a los moros árabes y pues consolidan o unifican España, ¿no? ¿Sí? La unificación española se da en cuestiones de religión, catolicismo, se da en cuestiones de idioma, el castellano, en fin, ¿no? ¿No? Y también ellos fueron coronados por la iglesia, ¿no? ¿Sí? Alejandro VI, el Papa, se da cuenta que eran buenos aliados, ¿no? Y así es. Entonces se unifican. Ante esta situación, ya para el año 1492, ¿sí? Em, Colón viaja a España, ¿no? Con la intención de que aprueben su proyecto porque ya en Portugal le habían dicho que no. Y así es, después de varias conversaciones, Isabel de Castilla autoriza la expedición a Colón y Colón obtendría el 10% de la riqueza, ¿sí? Sería para los reyes, ¿no? Y así es como Colón hace sus viajes, ¿no? ¿Sí? Su primer viaje, ahí está, ¿ve? ¿Sí? Partió del puerto de Palos, ¿cierto? Llegó a la isla Canarias, ¿no? Las Bahamas, que es Guananí, Cuba, la isla de la Española, Haití, República Dominicana, ¿no? Entonces, eso lo hizo en Centroamérica, o más que Centroamérica, el Caribe, ¿no? El mar del Caribe. ¿No? Ya en el segundo viaje fundó la primera ciudad española llamada La Isabela. En el tercer viaje arribó a lo que es costas de Venezuela, ¿no? Bien, eh, para la mala suerte de Colón, para el tercer viaje, lamentablemente, Isabel fallece. A la muerte de Isabel, Fernando le niega ya los permisos y le dice que ya no más viajes con él, ¿cierto? Y por lo tanto su cuarto viaje ya lo realiza solo, ¿cierto? Sin la autorización del rey, ¿no? Y en su cuarto viaje prácticamente fracasa Colón y regresa a España, ¿no? Y luego lamentablemente Colón muere triste, solo y olvidado, ¿no? No se olvida. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Continuamos entonces. Bien, ya los españoles, ya después de Colón, España toma posesión de Centroamérica y llegan hasta lo que hoy es Panamá. En todo, prácticamente el Caribe y Centroamérica, ya los españoles se han apoderado. Es más, Fernando de Aragón llamó al Caribe y a Centroamérica como sus gobernaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya eran sus gobernaciones. Colón ya no está, pero igual los españoles ya se establecieron ahí, ¿sí? Así es como aparece la figura del señor eh, Blasco Núñez de Balboa, ¿sí? Quien se encontraba en Panamá y él decide armar una expedición y adentrarse en territorio de Panamá y ver qué hay al otro lado de Panamá. Y es así como, por casualidad, Colón, o que diga, Balboa descubre el Mar del Sur, ¿cierto? El Mar del Sur es el Océano Pacífico. Ya ellos siempre estaban en el Océano Atlántico, pero ahora
después de atravesar el territorio de Panamá de este a oeste, llegaron al Mar del Sur. Ellos decían Mar del Sur, pero en el fondo es el Océano Pacífico, pues, ¿no? Ahí es donde empiezan a tener las noticias, ¿sí? De que en el sur hay un pueblo muy poderoso que tiene mucha riqueza y todo lo demás, ¿no? Al principio ellos pensaron que era pues como un cuento fabuloso, ¿no? ¿No? De leyendas, de fábulas, mitos. No lo veían como algo que era cierto todavía, ¿no? Así es, ¿sí? No se olvide. Y así es como vamos a tener la figura de un señor que que en su viaje de exploración de Balboa acompañó. Ese se llama Pizarro. Pizarro había sido pues acompañante del señor Balboa, ¿no? ¿Sí? Después de la muerte de Balboa, muchos de Panamá intentaron venir al Perú sin éxito. Por eso Pizarro se dio cuenta y dijo, no, 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 si queremos llegar a ese lugar llamado Perú, tenemos que hacer una expedición. ¿Cómo se hace esa expedición? Mediante, em, necesitamos hombres, necesitamos ejército. Entonces es así como este señor inicia, pues, ¿no? su viaje, ¿no? Iba a realizar su primer viaje y va a llegar hasta Pueblo Quemado, allá en Colombia, ¿no? Porque habían problemas entre las tribus y entre ellos se atacaban, ¿no? En el segundo viaje se va a dar el incidente de la isla del Gallo y ahí es donde se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. ¿Qué había pasado en el incidente de la isla del Gallo? El nuevo gobernador de Panamá prohíbe a, a Pizarro hacer más viajes. Y así es como en la isla del Gallo, Pizarro se enfrenta al ejército del gobernador de Panamá. Y ahí es donde este señor Pizarro traza una línea con su espada y dice, ¿no? Los que quieran ser ricos al sur y los que quieran seguir siendo pobres al norte, ¿no? Y así es como en la isla del Gallo solo 13 decidieron pues continuar con Pizarro, ¿cierto? Y así es como Pizarro, como había desobedecido al gobernador de Panamá, eh, tiene que regresar a Panamá sí o sí. Pero esta vez, después de regresar a Panamá, se va a Europa, bueno, a España, y en España firma la capitulación de Toledo, ¿sí? Así es. Entonces, conclusión, ya no le pide permiso al gobernador de Panamá, sino al rey de España, ¿no? Firma la capitulación de Toledo y realiza el tercer viaje, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde funda la ciudad de San Miguel, allá en Piura, y se da las primeras noticias de Atahualpa, ¿no? ¿Sí? Y así es como después, este, Pizarro arma una expedición para ir a Cajamarca, ¿sí? Y es así como cuando llegan a Cajamarca, Pizarro, no, que diga Atahualpa, se confió mucho, ¿no? Porque además se había enterado que Pizarro y sus hombres no eran dioses, ¿no? Y así es como cuando se da la entrevista entre Pizarro y Atahualpa, lamentablemente el ejército que tenía que defender y proteger a Atahualpa no se encontraba ahí, ¿cierto? Sí, claro. Y así es como se da la caída, ¿no? Del Tahuantinsuyo, donde Atahualpa va a ser derrotado por Pizarro, ¿sí? Y además Atahualpa por exceso de confianza, y es derrotado. Y al ser derrotado, ¿no? Lamentablemente empieza la decadencia del Tahuantinsuyo. Bien, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, todo claro. Todo claro, Todo profe. claro, profe. Todo claro, profe. Ya, continuamos. Bien, a ver, veamos en qué consistió eso de la guerra civil entre españoles. ¿Qué pasó? Si todo iba tan bien.
Bien, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se da la guerra civil entre españoles? A ver, veamos, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pasó? Ya, bueno, Pizarro ya había, derrotó a Atahualpa y todo lo demás, ¿no? Todo bonito, ya. Entonces ya se venía el colapso del Tahuantinsuyo. Ya, se supone que era así. Pero esta guerra civil entre españoles va a ser, primero, la disputa de la posesión de las encomiendas, ¿sí? Eh, ahí venía el problema, ¿no? A ver, ¿qué pasó? La guerra tiene varias fases. Primero la guerra de los conquistadores, la guerra de los encomenderos y la guerra de los insatisfechos. Y a ver, cómo se da esto? A ver, veamos. Cuando dice guerra de los conquistadores se refiere a Pizarro y Almagro. Por lo tanto, hay dos ejércitos, pizarristas y almagristas. ¿Y ahí por qué se pelearon si eran amigos? Por la posesión del Cusco, ¿cierto? Sí, por eso se pelearon. Pizarristas, almagristas decían que eso era. Otro por el control de las mejores encomiendas. ¿Ya qué pasó? Se da la batalla de las Salinas y se da la ejecución de Almagro, ¿no? Lamentablemente los pizarristas matan a los almagristas y los almagristas en venganza asesinan a Pizarro, ¿sí? Consecuencia, fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Conclusión, los pizarristas matan a los almagristas a los pizarristas. Conclusión, se mataron entre ellos, ¿ya? No se olvide, ¿sí? O sea, por las puras, tanto esfuerzo para que al final entre ellos se maten, ¿sí? Bien, luego se da la guerra de los encomenderos. Como ya no está Pizarro ni Almagro, ya no hay, están ya los ejércitos de ambos. Desde España sacan las nuevas leyes, ¿sí? El rey de España saca las nuevas leyes en el cual el territorio del Perú, que era la gobernación de Nueva Toledo, Nueva Castilla, ahora pasa a ser virreinato del Perú. Entonces, con estas nuevas leyes cambia todo y estas nuevas leyes lo que hace es, ¿cierto?, fortalecer a la corona española y disminuir el poder de los encomenderos. Pero esto no va a ser posible porque los encomenderos o los pizarristas y almagristas, como lo quieres llamar también, están en contra, ¿no? ¿Sí? Y se produce la batalla de Añaquito y se da la ejecución del primer virrey Blasco Núñez de Vela, ¿sí? Habían mandado ya al primer virrey, pero en esa guerra lo matan, ¿no? Se da la batalla de Jaquijahuana también, y ahí es donde los encomenderos pierden. ¿Y cuál es la consecuencia? Establecimiento del sistema virreinal. Al final, los encomenderos se oponían, ¿no? No a la creación del virreinato, no al virreinato, no al virreinato, pero al final perdieron la guerra y se establece el sistema virreinal. O sea, las tierras del Perú, que antes eran de los pizarristas y almagristas, ahora ya no son de estos conquistadores, sino de la corona española. Y la corona española, para tener presencia aquí, mandó al virrey. ¿Sí? Cambió todo, ¿ve? ¿Sí? Luego viene la guerra de los insatisfechos. ¿Sí? Así es. Vamos a tener al señor Hernández de Girón, sí, que no estaba contento y se enfrenta a los representantes de la corona y al final también pierde, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Reafirmación del poder de la corona. O sea, conclusión, Pizarro llegó acá, conquistó todo lo que tú quieras, invadió todo lo que tú quieras, pero al final, Hola, 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 hola. a ver qué pasó. Ya continuamos. Entonces, al final, ni Pizarro se quedó con estas tierras. Ay, lo peor de todo, mire, mire, mire. Pizarro tenía cuatro hermanos, igual los cuatro murieron. Y el último de los hermanos, Gonzalo Pizarro, igual también muerte. Ya, Almagro tenía un hijo, ¿no? Que era mestizo. Diego de Almagro el Mozo, igual lo mataron. Conclusión, no quedó ningún pizarrista, ningún almagrista.
todos muertos, ¿sí? Pero por ambición de ellos mismos. Al final la corona se quedó con estas tierras, ¿cierto? ¿Qué les parece? ¿Ve? Increíble, pero eso pasó, ¿cierto? ¿Sí? Los últimos, ahí tenemos, por ejemplo, a Gonzalo Pizarro y a Francisco de Carvajal, quienes fueron los últimos de la rebelión de los encomenderos, quienes se oponían a la creación del virreinato, pero igual, sí, fueron ejecutados, ¿no? Qué pena. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profesor, disculpe una duda. ¿Es cierto que Pizarro se casó con una de las hermanas Sí, lo de, escucho. Ata- de Atahualpa, creo? Disculpe, ¿me ¿Cómo? escuchó? Sí, ¿Es sí, lo cierto, escucho, lo escucho. ¿Es cierto que Pizarro se casó con una de las hermanas de Atahualpa, creo? Con una de las armadas de Atahualpa. No, que yo sepa, se casó con Inés de Guaylas, pero Inés de Guaylas es de, de los Huancas, con Catalina. Porque recuerden que Pizarro hizo una alianza con los Huancas y los Huancas, aparte de darle tierras y darle Jauja para que sea su capital de su gobernación, le dieron mujeres también, ¿cierto? Les dieron mujeres a los soldados, ¿no? Y ahí, este, Pizarro sí estaba con Inés de Guaylas, así se llama. Ah, ya, profesor, gracias. Usted tal vez se refiere a la nieta de Huayna Capac, que era Chimpuoquio, que se casó con el español este, Sebastián Garcilaso, de ahí nació Garcilaso de la Vega. Ah, creo que sí, profesor. Sí, ya me recordé, gracias. Sí, ese es Chimpuoquio, se llamaba la nieta directa de Huayna Capac. Claro, que se casa con se llama el capitán Sebastián Garcilaso, ¿no? Y de ahí nace pues Garcilaso de la Vega, que él es mestizo, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? ¿Todo Profesor, claro? una pregunta. Sí. Respecto a las causas, ¿se puede incluir las causas de la guerra de los conquistadores? ¿Se puede incluir en ellas la capitulación de Toledo que hizo Pizarro? Sí, también porque esa capitulación lo único que hizo es favorecer al señor, favoreció más a Pizarro, ¿sí? Y además, esa capitulación desde que se enteró Hernando de Luque y Almagro, ya había rivalidades. Eso no les gustó a ellos, ¿sí? Tampoco les gustó que Pizarro eh, traiga pues a sus hermanos, ¿no? Porque recuerda que sus hermanos de Pizarro estaban en España y como fue a firmar la capitulación, de paso trajo a sus hermanos y empezó un recelo entre Diego de Almagro con los hermanos de Pizarro. Sí, había ya discrepancias, desde ahí ya venían, como quien dice, los problemas, ¿no? Ya se venía arrastrando eso, ¿no? O sea, amigos, amigos no eran tanto, ya eran, como quien dice, amigos por conveniencia, ¿no? Porque, en fin, pues querían, ya se habían enterado de la existencia del Tahuantinsuyo, ¿no? Y como quien dice, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, ya había rivalidades por esa causa también. Bien, a ver, siguiente. Bien, mientras se daba la guerra civil entre españoles o conquistadores, también se va a dar la resistencia inca, por si acaso. No vaya a pensar que, primero fue la guerra civil entre españoles, se pelearon entre españoles y luego se pelearon o se dio la resistencia inca. No, no fue así. Los dos acontecimientos, tanto la guerra civil entre españoles y la resistencia inca, ¿sí? O también ya conocido como los incas de Vilcabamba, los dos acontecimientos se dan a la par, en paralelo se está dando estos dos acontecimientos. Ya por eso vamos a encontrar indígenas a favor de Pizarro, indígenas a favor de Almagro, indígenas a favor de estos señores como Manco Inca, Zaire Tupac, Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru, o sea, los indígenas
estaban dispersos, ¿sí? Dispersos, eh, apoyando a cada uno por su lado, ¿ya? No se olvide, ¿ah? Todos los indígenas, ¿ah? Así era, ¿no? ¿Sí? Habían indígenas que eran leales a Pizarro, pero también habían grupos de indígenas, ¿no? Leales a Almagro. Habían otros indígenas leales a estos incas, ¿no? Llamados también incas de Vilcabamba, ¿no? ¿Sí? Había de todo, ¿ah? ¿Cierto? Sí, estaban, pero fraccionados, divididos por todo lado, ¿ah? No se olvide, así fue. Bien, ¿qué pasó en esta resistencia? A ver, ¿cómo nace la figura de Manco Inca? A ver, veamos. Muerto Atahualpa, muerto Huáscar. Se murió Huáscar, se murió Atahualpa, bueno, los mataron, ya, bueno. A la muerte de ellos, no olviden que había un sucesor llamado Ninan Coyuchi. También se murió. Ya. Luego de él, Pizarro nombró a Toparpa como Inca, ¿no? Al cual también se le conoce como el Inca títere, ¿no? Sí, ya se parece a tu presidenta también actual. Títere, ¿no? ¿Cierto? Si a tu amiga le dicen ponte de cabeza, ella se pone de cabeza. Sí, ya bueno. Ya, bueno, igual también lo mataron a él, ¿ya? ¿Cierto? Ya. Luego viene Manco Inca, ¿sí? ¿Y quién es Manco Inca? Manco Inca es el hijo menor, uno de los últimos hijos de quién? De Huayna Cápac. Y este señor lo que hace es reorganizar, reestructurar todos, y él es el que se da cuenta y dice, no, estos españoles que han venido no son nuestros amigos, ellos son nuestros enemigos, ¿cierto? Ya, entonces él se dio cuenta y dijo, no, no, no. Y así es como Manco Inca empieza su rebelión. Pero también Manco Inca, cuando estaba en el Cusco, fue apresado, estuvo encarcelado y se hizo amigo de Almagro, ¿no? Y este señor, como quien dice, midió a Almagro, ¿no? Y se dio cuenta, ah, ya, estos son ambiciosos. Por ambiciosos ellos son capaces de todo. Y efectivamente, ¿qué le dijo Manco Inca a Almagro? Le dijo, Almagro, mira, ¿sabes qué? Hazte una, mira, ve. En el sur de acá del Tahuantinsuyo, sí, en la región de Chile, para ser más exacto, ahí hay un pueblo que es mucho más grande que el Cusco y es una ciudad de oro puro, ¿sí? Más bien aprovecha, vaya antes que Pizarro llegue, ¿no? Y este le hace caso, ¿no? Y luego le dice, mira, ve, también te quiero dar un regalo, ¿no? Un regalo, ¿sí? El que se habían hecho como amigos, pues, ¿no? Porque ya como todos los días se veían, ¿no? Porque recuerda que Pizarro no está en el Cusco, Pizarro está buscando un nuevo lugar donde hacer su capital, pues, ¿no? Sí, la nueva capital de su gobernación. Mientras eso, ¿no? Almagro, pues, que había llegado después de la captura de Atahualpa al Tahuantinsuyo, ¿no? Estaba al cuidado de la ciudad del Cusco y ahí se hace amigo de Manco Inca, ¿no? Que estaba encarcelado. Y le dice, no, mira, ve, ¿sabes qué? Ya, anda tú a Chile y vas a encontrar la ciudad de oro y todo lo demás. Y mientras tanto, mira, para ser más leal contigo, mira, lo que yo voy a hacer es, si me dejas salir, te voy a traer la estatua de mi padre, ¿no? La estatua en oro puro, ¿sí? De tamaño natural, del Inca de Huayna Cápac. Claro, eso era mentira, ¿no? Pero al final le hizo caso, ¿ah? Lo dejó en libertad, se fue, reorganizó su ejército y ahí es donde Manco Inca asedió Lima y el Cusco. Llegó hasta el Cerro San Cristóbal, ¿no? Que nosotros conocemos acá en Lima, ¿no? Cerca a Palacio de Gobierno, hasta ahí llegó Manco Inca. Luego se refugió en Vilcabamba, ¿no? Lamentablemente al final fue derrotado, ¿no? Pero sí, fue un gran dolor de cabeza para los españoles. Luego de ahí viene Zaire Tupac. Este señor va a dejar la rebelión y va a viajar a España, ¿sí? Y va a conocer al rey Felipe II como soberano, ¿no? Ahí es donde ya empiezan a como que a negociar, ¿no? La élite cusqueña o la panaca real incaica con la corona española, porque mira, para viajar hasta España, conocer al rey Felipe II ya era bastante, ¿no?
Luego viene Titu Cusi Yupanqui, ¿no? También él, ¿no? Firmó la paz de Acobamba, con el cual, pues, la corona española reconoce a la élite incaica y con eso se da, pues, el nombre de los incas de Vilcabamba, ¿no? Entonces, Vilcabamba va a ser el refugio de estos señores. Luego Tupac Amaru I va a ser capturado por el virrey Toledo y lamentablemente va a ser ejecutado, ¿sí? Eso sí fue lo peor, ¿no? ¿Sí? Ya, en consecuencias aparecen los movimientos de resistencia, el Taquioncoy, surgimiento del mito del Incarre, ¿sí? Así es. Se puede decir que el mito del Incarri sí se cumplió ese mito, porque sí apareció como un mesías, ¿no? Y ese fue Tupac Amaru II, pero eso fue después. Después de la muerte de Tupac Amaru II, el mito del Incarri ya dejó de tener sentido, ¿no? Sí. Bien, luego tenemos el gobierno virreinal en 1542 a 1821, gobierno de Francisco Toledo. Objetivo general, ya, esto ya es virreinato neto, ¿no? Ya, virreinal, ¿no? ¿Sí? Así es. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una colonia y un virreinato? ¿No? Eso es lo que lamentablemente a veces se confunde y en los libros también, no los libros de la pre, sino otros libros de otras pre que hacen confundir al estudiante, señores, ¿ya? Y estamos acá para resolver las dudas, ¿ya? Primero, ¿ya? Ya, a ver, colonia es una cosa y virreinato es otra cosa, ¿ya? No se olviden. Colonia es lo que creó, en este caso, los ingleses en Norteamérica. Eso es colonia. Una estructura político, económico, social, cultural totalmente distinta al virreinato. Ya, no se olvide. Ya, y además acá en virreinato, su nombre dice virrey, viene de rey, vi es segundo. O sea, después del rey de España, el segundo rey se llama virrey y ese virrey es el representante del rey en la corona, bueno, aquí en el Perú. O sea, el rey no puede venir, entonces manda a quién? A su representante. ¿Y cómo se llama? Se llama virrey. Ya no se olvide, ¿ah? Todos los virreyes que gobernaron eran españoles. Ningún virrey nació en Perú. Ya no se olvide. Es el representante del rey aquí. Cosa que no sucedió en Norteamérica. En las 13 colonias no es que el rey de Inglaterra mandaba virreyes a cada rato. No, 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 no. Las 13 colonias, las colonias tenían su propio sistema de gobierno, su propio gobernante, en fin. Ya la corona no ponía reyes o virreyes, no. Ya ahí está la diferencia, ¿ya? No se olvide, ¿ah? Bien, ahí está. ¿Ve? ¿Qué hizo, por ejemplo, Toledo, el virrey Toledo? Reorganizar el gobierno colonial, fortaleciendo el poder del Estado, medidas económicas, tasación del tributo en dinero, establecimiento de la mita, medidas sociales, reducciones indígenas, medidas religiosas, Santa Inquisición, la Universidad de San Marcos, instituciones metropolitanas, Rey, Real Consejo Supremo de Indias, ¿no? Sí, así es. Otro, instituciones españolas en América, ¿no? Ahí está, ve, el virrey, que viene de España, los corregimientos, ¿sí? La Real Audiencia, los cabildos y las reducciones, ¿ya? Tenemos la organización económica, los principios era mercantilismo, acumulación de metales preciosos, ¿ya? Existió la Casa de Contratación de Sevilla y acá en Perú el Tribunal del Consulado, ¿no? No se olvide. O sea,
todo lo que hay en España tiene que haber aquí. Te pongo un caso. Por ejemplo, si en España tengo al rey, acá tengo al virrey. Si en España existe un puerto llamado Sevilla, aquí tiene que haber un puerto también llamado Puerto del Callao, ¿cierto? Ya, en España se creó la Universidad de Salamanca, acá también se va a crear la Universidad de San Marcos, ¿cierto? O sea, ¿no? Allá existen municipalidades, aquí también se van a llamar cabildos. Allá existe el Real Consejo de Indias, acá se va a llamar la Real Audiencia. O sea, todo el sistema político, económico y social que existe en España tiene que ser como calco y copia acá en Perú. Ya no se olvide, ¿ah? No se olvide, así fue. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien, continuamos. Profesor, Bien, sí, dígame. sí, una pregunta, ¿qué era el Takion-Koi? ¿El qué? En la diapositiva, en esa diapositiva vi movimiento de resistencia Takion-Koi. ¿Qué era? Ah, ya, eso era danza. Era una danza, ¿sí? En el cual los indígenas crearon esa danza con el propósito de rebelarse contra los españoles. Por ejemplo, en el Takion-Koi, supuestamente la gente va danzando por las calles, todo lo demás, ¿cierto? Y luego, ¿no? Eh, en ese contexto donde los danzantes van bailando, ¿no? Medios ya, alcoholizados o lo que quiera. Entonces, lo que hacían estos señores era, por ejemplo, cuando veían a los españoles entregarle ofrendas, ¿no? Frutas, comidas, qué sé yo, ¿no? Es como si fuera una fiesta patronal, ¿cierto? En una fiesta patronal, ¿no? Así no te conozcan, ¿no? Por ejemplo, si cocinaron, ¿no? Qué sé yo, la pachamaca, qué sé yo, entonces te invitan, ¿no? Sin importar, si así te conozcan o no te conozcan, ¿no? Bueno, estás ahí en la fiesta o alrededor de por ahí, igual te van a dar, ya, lo mismo pasaba acá, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, te daban frutas, todo lo que tú quieras, ¿no? Comida, qué sé yo, pero estaba envenenado. Eso lo hacían a propósito para los españoles, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo tengo 10 manzanas, ¿no? Mientras voy bailando, voy repartiendo a los niños, a los jóvenes, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces le doy, toma tu manzana o no sé, o cualquier otra fruta, ¿cierto? Pero tengo uno especial que está envenenado y eso le voy a dar a un español que lo vea, mira, ve, ahí está, ya, le voy a dar, ya, entonces le doy, ¿no? Lo mismo, ¿no? Empiezo tal vez, ¿no? Es un cumpleaños de alguien, qué sé yo. Entonces, empiezo a servir la comida, ¿no? Ahí, mira, a todos, ahí, ahí hay un español, ya, a ese dale esto, ¿no? Ya, qué sé yo, ¿no? Entonces, qué sé yo, le daba pues no sé, le echaba el ají pasado o una carne podrida, no sé, cosa que este señor se va a sentir mal, ¿no? Entonces, eso era, ¿no? Sí, en eso consistió el Takion-Koi. ¿Por qué? Porque sabían pues los indígenas que ya no podían hacer una guerra, ¿cierto? Ya no podías armar un ejército y empezar una guerra porque sabías que ibas a perder. Entonces, como una manera de hacer guerra era eso, ¿no? No les quedaba otra opción, ¿no? A eso se refiere el movimiento de resistencia Takion-Koi. Ah, ok, gracias. Ya seguimos. Bueno, la educación, ¿no? Educación colonial era elitista solo para españoles, criollos y curacas. Ya miren, para españoles, para criollos, los hijos de los españoles y curacas. Estos curacas son descendientes de la realeza inca. Ya no se olvide, ¿ah? No se olvide. Por eso, por ejemplo, tu amigo Tupac Amaru II sabía leer y escribir porque se había creado en ese colegio para caciques también, ¿no? Sí, entonces sabían, pues, ¿no? Entonces, la relación entre la realeza inca o la panaca inca
En el virreinato se mantuvo sus privilegios, por si acaso, ¿ah? ¿Sí? ¿Cuándo ya no va a tener privilegios? Después de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Y ahí ya vamos a ver por qué. Bien, en cuestiones religiosas ya sabemos, ¿no? Que era dirigida por la iglesia, ¿sí? Era memorista, patriarcal, en fin. Habían niveles, ¿no? Bueno, habían tipos de enseñanza, ¿no? Formalizada, ¿no? Primeras letras, con la escritura, ¿no? Lectura, estudios menores, latín, gramática, retórica, aritmética, estudios superiores, estudios universitarios, sobre todo en teología, jurisprudencia y medicina, ¿sí? Así es. Y también la educación formal estaba dirigida a los varones, ¿no? Los varones nomás eran, ¿no? Los que podían, tener derecho a eso, ¿no? También tenía las universidades, ¿no? Sí, ahí está San Marcos, fundada en 1551. Colegios mayores, ahí está, ¿ve? Destaca el Colegio San Felipe, San Pablo, San Martín. No formalizada, eso es ya por familia, ¿no? Parroquias, gremios, escuelas formales. Así es, ¿no? Entonces, así era la educación colonial, ¿cierto? Solo para la élite, ¿no? ¿Sí? También tenemos acá la Iglesia Católica Virreinal en esa época. Tenemos al clero secular, no pertenecen a una orden religiosa, ¿sí? El clero regular, frailes, monjes, ¿sí? Ese era otro. Existieron también órdenes religiosas, dominicos, primera orden en llegar. Por ejemplo, Vicente de Valverde era pues dominico, ¿no? Luego llegaron franciscanos, tuvieron misiones evangelizadoras en la selva central, ahí llegaron los franciscanos, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en la selva de Junín, ¿no? Por ahí. Luego los agustinos, uno de sus monjes, Diego Ortiz, bautizó a Titupuzi Yupanqui, ¿no? Al Inca de Vilcabamba, ¿sí? Luego llegaron los jesuitas, llegaron tardíamente, ¿no? ¿No? Pero acá hay un detalle, ¿no? Ya pues llegaron tardíamente, no es porque quieren llegar tarde, no, 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 no. A ver, la, los jesuitas o la orden de los jesuitas se fundó, fue la última orden en fundarse, ¿no? Esa orden se fundó ya casi finales de en este caso, de, de la Edad Media, ¿sí? Porque todas las órdenes ya estaban, ya habían sido fundadas y los jesuitas, por San Ignacio de Loyola, fue la última orden en crearse. Por eso es que llegaron tardíamente también al Perú, ¿cierto? Pero había un detalle, los jesuitas venían con otras ideas, con ideas de la ilustración, por ejemplo, ¿no? Por eso, mira, llegaron tardíamente ya, pero lograron acumular muchas haciendas y negocios. O sea, el jesuita no solo venía por cuestiones religiosas, sino también se dedicaba al comercio. Por eso habla de negocios bien administrados, predominaron en la educación, crearon misiones en Maynas, lo que actualmente es Loreto, bueno, y fundaron Iquitos, ¿sí? Se adentraron a la selva. Y o sea, conclusión, estos señores no solo veían cuestiones religiosas, sino también económicas, ¿sí? Eso es lo que no le va a gustar a la iglesia, no, sobre todo a la corona española, por eso lo van a expulsar. Luego también se creó la Inquisición, así es, ¿no? Defender la pureza de la religión católica, castigar a la herejía, en fin, ¿no? Eso es lo que pasó. Bien, tenemos también lo que es el arte colonial, influencia del arte visual de Occidente, Renacimiento, Barroco, ¿no? Neoclásico, ¿no? Temas religiosos, en fin, ¿no? Ahí tenemos pinturas inspiradas en la escuela italiana, flamenca y española. Sobresalió la escuela cusqueña, ¿no? Y artistas andinos y mestizos, ¿sí? Por ejemplo, Diego Quispe Titu es uno de ellos, ¿sí? Escultura,
Se realizó principalmente en talla de madera, decoración de la iglesia, ¿no? Destacaron los retablos, ¿no? En fin, uno de ellos es el señor Baltasar Gavilán. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ninguno, profe. Ya, siguiente. Bien, ahí está, ¿ve? Arquitectura, el estilo barroco, que es la exageración, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? En una catedral, ¿no? Mucho, un exceso de, en este caso, de lo que llamamos, de adornos, ¿no? Sí, a eso se llama barroco, ¿no? También el rococó, tipos de estructura, ¿no? Religiosa, iglesia, conventos, ¿no? Palacios, casonas, fortalezas, en fin, ¿no? Sí, ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? La escultura, ¿no? Por ejemplo, la muerte de, de Baltasar Gavilán, ¿sí? Así es, ¿no? Se dice que esta escultura, ¿no? Que representa la muerte, eh, mató a su dueño, por a Baltasar, ¿no? Mató porque justamente, dicen, llegó a su casa de noche, ¿no? Y en la oscuridad vio a un hombre que le estaba disparando, se asustó, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Como un paro cardíaco, ¿no? O sea, su obra La Muerte mató de muerte al señor Gavilán. Bien, luego tenemos ahí está esto, aquí llegamos, ¿ve? Señores, para poder entender esto, tenemos que entender muchas cosas. Algunos dicen, hay reforma borbónica y ya pues están los Borbones. No, señor. Los Borbones marcan un antes y un después. ¿Ya en qué consiste eso cómo se llama? Bien, a ver, veamos. A ver, ¿qué pasó? Durante la creación del virreinato, hasta estos años, ¿no? Ya siglo XVIII, gobernaba la dinastía de los Habsburgos, ¿ya? Que son de origen alemán. ¿Estamos? ¿Ya? No se olvide. Pero a partir de aquí empiezan a gobernar los Borbones, ¿sí? Y los Borbones no son de origen alemán, son de origen francés. La pregunta es, ¿qué hacen los franceses gobernando España? Fácil. Carlos II, ¿sí? Lamentablemente no podía tener hijos, era estéril. Y al ser estéril, al no poder tener hijos, entonces, ¿qué hizo? Fácil, ¿cierto? Ya, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo? En España, como no había sucesor, empieza una disputa, ¿no? Los ingleses, los franceses, los portugueses, o sea, hay una guerra de sucesión española que terminó con el Tratado de Utrecht, en el cual los Borbones se imponen, y son los Borbones de origen francés, descendientes de la monarquía absolutista de Francia, ¿no? El rey Sol, ¿se acuerdan, no? El rey Sol, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? De Luis XIV. Esa es esta generación,
¿ya? De los Borbones. Bien, los Borbones cuando llegaron a España dijeron, no, 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 vamos a reestructurar todo, 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 ¿ya? Así es, ¿sí? No se olvide, ¿ah? Ahí tienes que entender esta parte, ¿ya? A ver, para hacerte más sencillo, los Habsburgos, mira, mira, ya, nivel inicial, ya, nivel kinder, ya. Los Habsburgos eran los buenos y los Borbones son los malos. Creo que así se entiende mejor, ¿no? Ya, repito, Habsburgos eran buenos y los Borbones eran malos. Y ahora te voy a explicar por qué eran malos, ¿ya? ¿Ya entendieron esa parte? ¿Ya quién es malo y quién es bueno? Sí, ¿Nada? profesor. Ya, ya, para que más o menos se entienda, sí. Por eso cuando dicen, no, el virreinato, duró 300 años, un momento, no, 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 no. Los Habsburgos gobernaron durante 150 años y los Borbones gobernaron el Perú durante 120 años. Y más la llegada de Pizarro y todo lo demás, ya contado, sumado, ya aprox 280, ya redondeando 300 años. Ya no se olvide, ya no se olvide. Ya son 300 años, de los cuales, repito, los Habsburgos gobernaron 150 y los Borbones gobernaron 120 años. Ya no se olvide. Y ahí suma y ahí tienes. Ya no se olvide, ¿ah? Ya, pero profe, pero es lo mismo, es virreinato. Sí, es lo mismo. Pero de ideologías totalmente diferentes. No hay punto de comparación. Los Habsburgos con los Borbones son, hasta es más, como el agua y el aceite, no son iguales. Ya quiero que entiendas eso. No son iguales. Los Borbones son una cosa y los Habsburgos son otra cosa. Los alemanes son otra cosa y los franceses son otra cosa. No son iguales. Y ahora vamos a ir a ver en qué se diferencia. A ver, veamos, ¿en qué consistió la reforma borbónica? Ahí está, conjunto de medidas expulsadas por la dinastía de los Borbones en España con el objetivo de reestructurar el imperio e impulsar su recuperación económica. Es cierto, para el siglo XVIII ya España había bajado demasiado, ¿cierto? ¿Sí o no? A pesar que tenía un vasto territorio en Perú y todo lo demás, no, ya no era potencia. ¿Sí? Naciones como Francia, Inglaterra, ya habían superado a España. Entonces los Borbones dijeron, no, 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 no. Hay que reestructurar todo para hacer de España otra vez una potencia, como lo había sido en el siglo XVI, con Carlos I y Felipe II, su hijo, ¿cierto? Cuando España llegó a su máximo apogeo, a su máximo esplendor. ¿No? Con el virreinato peruano en sus inicios. Entonces dice, no, 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 mira, ha bajado bastante, entonces hay que reestructurar todo. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, los objetivos en España y en América. Primer objetivo, en España, modernizar el Estado, ¿no? Implantando un sistema administrativo más eficiente y centralizado. Y en América, recuperar el dominio político sobre las colonias y mejorar la recaudación tributaria. Esos eran los dos objetivos, ¿sí? Por eso se llama reformas borbónicas. ¿Quién hizo eso? El señor Carlos III, ¿sí? ¿Sí? Que a su vez también era rey de ¿dónde? De las dos Sicilias, ¿no? Que pertenecían a Italia, ¿no? Ya, ¿qué más hizo? Por ejemplo, en la reforma política, reducción de la influencia y cargos públicos a los criollos limeños, establecimiento de las intendencias, creación de la audiencia del Cusco y creación en este caso, de nuevas audiencias, ¿no? Por ejemplo, Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, ¿no? Arequipa, Puno, ¿no? Sí, estos de acá, estas intendencias en un futuro ya serán departamentos del Perú, pues, ¿no? Ya, esto es lo que hizo este señor. Luego también crearon nuevos virreinatos, ¿no? Sí, el virreinato del Perú, ahora va a haber el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata. O sea, ahora va a haber antes había un solo virreinato, llamado Virreinato del Perú y su capital Lima, se acabó. Pero ellos dijeron, no, 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 vamos a crear más virreinatos. Y crearon dos más, la de Nueva Granada y Río de la Plata. En conclusión, en Sudamérica ya no va a haber un solo virreinato, ahora van a ser tres.
Y a su vez se creó la Capitanía General de Chile y de Venezuela. ¿Por qué las capitanías? Porque recuerden que antes de las capitanías, en las capitanías predomina pues el ejército, ¿no? ¿Ya qué pasó? Había muchos, los ingleses se dedicaban pues al contrabando, ¿no? A la piratería. Entonces, saqueaban, ¿no? Entonces, para evitar eso, se crearon las capitanías, ¿no? Entonces, cambió todo, ¿ve? No se olvide, ¿ah? Pero lo que más indignó fue esto de acá. Reducción de la influencia de cargos públicos a los criollos limeños. O sea, ¿qué le dijo? Mira, mira, mira cómo era antes. Mira, mira, vamos a ir un poquito atrás, ¿ya? Ahí está aquí. Recuerda, con los Habsburgos existió una educación colonial dirigida para los españoles, para los criollos y curacas. O sea, respetaba el derecho a los criollos y curacas. ¿Estamos? Pero aquí no. Aquí ya no, ya. ¿Sí? ¿Qué dijeron los Borbones? Fácil, dijeron, no, 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 no. Todos los cargos públicos los tiene que asumir ¿quién? El español. ¿Por qué? Porque cuando viene el virrey, que es español, no es de acá, entonces, ¿quién gobierna estas tierras? Un español. ¿Cómo se llama? Virrey. Entonces, el virrey no tiene que venir solo, tiene que traer a toda su gente para que puedan, este, tener cargos públicos, qué sé yo, ¿no? Ah, ya, va a ser alcalde, ya no un criollo, sino un español. Va a tener, o sea, es como si va a ser, el alcalde de los distritos, de las provincias, ¿cierto? Todo eso, ¿quién va a ser ahora? El español. Antes podía ser el criollo. ¿Por qué? Porque según las leyes anteriores, decían, ¿no? Los criollos son considerados españoles. Los Borbones dijeron, no, señor. No, 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 y no, y no, y no, y no. Un criollo no puede ser español, porque para ser español hay que haber nacido en España. Y conclusión, este señor no nació en España, nació en América. Por lo tanto, no puede ser considerado español. Y además, sus padres nacieron en España, es cierto, pero ellos nacieron en otras tierras, ¿ya? Conclusión, ¿cierto? Ya se parecía a tu amigo Donald Trump, ¿cierto? Ya, igual, ¿no? Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionaron los criollos? Los criollos se molestaron. Por eso es que ahí nacieron los famosos precursores, reformistas y separatistas, ¿no? Ya no se olvide, ¿ah? Ya. Conclusión, no les reconocieron la ciudadanía española a los criollos. Entonces, si mucho menos no le reconocieron a los criollos ser españoles, ya te imaginas cómo trataron a los indígenas, ¿cierto? No se olvide. Ya, ahí viene el problema. Ese va a ser como quien dice, va a arrastrar ese problema para después. Luego, las reformas en el aspecto económico, ¿no? A inicios decía, ¿no? Que era pues el mercantilismo, no, acá ya no hay nada de mercantilismo. Decretaron libre comercio y el puerto del Callao se va a ver afectado. Eliminación de la Casa de Contratación de Sevilla, ya no, ya, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay? Explotación de las minas de Pasco, Hualgayoc, Guarachirí, creación del Tribunal de Minería. En lo fiscal, implantación de aduanas internas y el incremento de alcabala. Sí, eso va a perjudicar a los comerciantes. Sí, legalización del reparto de mercancías. Aquí es donde viene el corregidor, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, el reparto de las mercancías, ¿no? Sí, por el cual también tuvo Gamaru se subleva, ¿no? El cobro efectivo del tributo indígena, ¿sí? Imagínense, ¿no? Cobro efectivo, ¿sí? Mira, los indígenas ni siquiera tienen plata, pero y le quieren cobrar. Creación del estanco, mira, ve. O sea, impuesto a la sal, al tabaco, a la pólvora, naipes, en fin, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cuál es el objetivo? Recaudar, pues, ¿no? Entonces, para recaudar dinero, ¿qué tienes que hacer? Impuestos. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? El incremento de la presión fiscal sobre la población. Sí, pues mucho impuesto, no demasiado. Te cobraba un poco más hasta por respirar. El aumento de la competencia comercial, sí, también se va a dar eso. Y el descontento popular y la rebelión antifiscales. Claro, uno de ellos es Tupac Amaru II. Los
criollos también estaban en contra, no decían, no, que cómo es posible que nos hagan esto, ¿sí? Ya se parecía al Congreso actual que tenemos, ¿no? Que hacen leyes a favor de ellos. Igual era acá, ¿sí? Perjudicando. Por eso hay un descontento de la población, ¿ya? ¿Qué más? Expulsión de los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas, que era una orden religiosa que se dedicaba al comercio, también le dijeron, no, se va, y lo votaron. Y en su reemplazo se crearon la creación del Tribunal de Temporalidades, así se llamó. También la creación del Real Convictorio de San Carlos, ¿ve? No se olvide, ¿ah? Eso es lo que hicieron estos señores, ¿no? Sí, ya ves, ya, no se olvide. ¿Ya? Bien, hasta ahí, ¿qué les parece las reformas borbónicas? ¿Ya hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ninguna, profesor. Bien, Todo no se claro. olvide. ¿Ya? Bien, continuamos. Veamos. A ver, como yo les dije, estas reformas borbónicas para la corona española fue un éxito, pero para los criollos, para prácticamente para la gente que vivía en Sudamérica o simplemente para el virreinato fue perjudicial, ¿ya? Eso trae consecuencias. Y aquí está la primera consecuencia de estas reformas borbónicas, consecuencias muy negativas para la corona. Se da la insurrección andina del siglo XVIII, ¿sí? Levantamiento popular contra el incremento de la explotación indígena. Claro, sí, la reforma borbónica, ¿qué hizo? Explotar más a los indígenas, ¿sí? Y el alza de las cargas fiscales. Ahí está, mayores impuestos en este contexto de las reformas borbónicas. Ya, ahí está, ¿ve? Esta es la primera de las consecuencias de las reformas borbónicas. Sí, así es. Como dice, ¿no? De tus actos, de lo que se hace, todo lo que se hace tiene consecuencias. Si haces el bien, tienes consecuencias buenas. Si haces el mal, consecuencias malas. ¿Cierto? No se olvide, no se olvide, no se olvide. ¿Ya? Y eso es lo que pasó aquí. ¿Cierto? Y eso es lo que va a pasar también en el 2026 en el Perú, ¿no? ¿Cierto? No se olvide, ¿no? Si todavía hay gente que sueña, ¿no? Hay gente ilusa, ¿no? Dicen, ¿no? A la cuarta es la vencida, dicen, ¿no? Todavía sueñan que Keiko va a ser presidenta. Pobrecitos. Pero bueno, ya lo mismo pasaba acá. Tenemos a Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Como había mucho abuso de las misiones franciscanas, la mita a la sal, ¿no? Y epidemias, ¿sí?
se va a realizar esto de acá. Juan Santos Atahualpa se subleva, ¿no? Realiza las alianzas con las tribus amazónicas, se da victoria sobre las fuerzas realistas, ¿sí? Por el uso de las guerrillas y el mejor conocimiento del terreno. Lamentablemente, no se sabe qué es lo que ocurrió con Juan Santos Atahualpa. ¿Por qué? Porque nunca encontraron su cuerpo. No se sabe qué es lo que pasó, ¿cierto? Porque si los españoles se hubieran matado, entonces su cuerpo hubiera sido exhibido, ¿no? En las plazas, así como cuando mataron a Tupac Amaru. Pero a él no se sabe qué es lo que pasó, pero sí existió. Luego tenemos otra, la mejor de todas, Tupac Amaru II. Ahí está, explotación. ¿Cuáles son las causas? Explotación a través de la mita en Potosí, reparto forzoso de mercancías cuando te obligaban, mira, te obligaban a, a eso del reparto de mercancías. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? Producto de las reformas borbónicas. Ah, profe, antes de la reforma no había eso. No, para nada, ¿cierto? Por eso te digo, los Habsburgos eran más buenos, eran más humanos, estos eran salvajes. El aumento de los grávames, ¿qué más? Establecimiento de aduanas internas, en fin, ¿no? Así fue. Tenemos las fases, ¿no? La fase primera, que es quechua, retórica, reformista y antifiscal, no separatista. Ah, mira, ahí hay un detalle, ¿ah? Tupac Amaru fue al inicio retórica reformista y antifiscal, o sea, reformas. ¿Qué quiere? Cambios. ¿Qué cambios quiere? Que vuelva a ser como en la época de los Habsburgo. ¿Sí? Antifiscal, está en contra de esto de muchos impuestos. En ningún momento se quiere separar, por eso dice no separatista. Y en 1781 se produce la derrota y ejecución en el Cusco, pero eso fue por traición. Lamentablemente Tupac Amaru fue traicionado, ¿no? ¿Sí? Así como tu amigo Castillo, que fue traicionado por tu presidenta, lo mismo, ¿ya? Luego viene una segunda fase, sí, continúa, pero ya con diferencias en las direcciones políticas, ¿no? Quieren ya más separatistas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Del Cusco se expandió por la Sierra Sur y el Alto Perú. Consecuencias: supresión de reparto de mercancías, abolición de corregimientos, establecimiento de intendencias, creación de la audiencia del Cusco. ¿Sí? Al final Tupac Amaru se salió con la suya, porque sí se creó la audiencia del Cusco. Bueno, ¿no? A nada, algo logró. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, continuamos. Entonces yo te dije, ¿no? Producto de las reformas borbónicas, todo tiene su consecuencia. Aquí está el primero y acá tienes la segunda consecuencia. Todos los actos malos repercuten. Y aquí viene otra causa, otra consecuencia de estas reformas. La crisis del Imperio Español. ¿Sí? Ya estamos en ese contexto en este caso, de Napoleón Bonaparte. Y mira, Francia invade España y pone a su hermano José Bonaparte como presidente. Hay una nueva constitución, la de Bayona. Se da la guerra de independencia, ¿no? Convocada por la Corte de Cádiz, ¿no? O sea, en América Latina o en Sudamérica, lo que le quieras llamar, esto era como un shock que no podían creer, ¿no? ¿Por qué? Porque un país más poderoso que España, llamado Francia, había invadido España, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ver que aquel opresor, ¿sí? O sea, que te oprime, ahora era oprimido por otra potencia, sí, era pero como que algo increíble, ¿no? ¿Cierto? Y eso fue muy importante porque repercute pues en los criollos en América, ¿no? ¿Qué más? Se da la Corte de Cádiz, el Parlamento representativo de los pueblos del reino, opinión pública fue expresada en América con proceso electoral, ¿no? Entonces, en esa Corte de Cádiz hubieron varios decretos. Por ejemplo, lo que
querían en la antigüedad, o sea, lo que fue antes de la Reforma Borbónica, la igualdad entre españoles peninsulares y americanos. Esto sí se había dado, no te olvides, ¿ah? En toda la dinastía de los Habsburgos, desde la creación del virreinato, los españoles peninsulares y americanos, ya, ¿a quién se le llama españoles peninsulares? A los españoles netos de España. Y a los españoles americanos son los hijos de los españoles nacidos en América. Tenían los mismos derechos. Llegaron los Borbones y dijeron, no, 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 no. Y ahora en la corte de Cádiz dicen otra vez igualdad entre españoles peninsulares y americanos. Abolición del tributo indígena y la mitad minera, sí, que era muy abusivo después de las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, conclusión, si tú te das cuenta, con estos decretos lo único que quieren es regresar a lo que fue antes de la reforma borbónica, ¿ya? Luego sacan la Constitución de Cádiz de 1812, establecimiento de una monarquía constitucional. La nación no es un patrimonio y todo lo demás, ¿no? Entonces, hasta ahí todo iba bien. Pero después de que Napoleón es derrotado y otra vez la corona española se impone, desconocieron todo, ¿ah? Sí, la Corte de Cádiz lo anuló, la Constitución de Cádiz también fue anulado, ¿sí? Y al contrario, se va a dar el absolutismo en España, ¿sí? No se olvide, ¿ah? Bien, las consecuencias de las reformas borbónicas continúan y aquí hay otro. La corriente libertadora del sur. Ya, ahí está, ¿ve? ¿Qué les parece, ve? No se olvide, ¿ve? Ahí está la corriente libertadora del sur. ¿Quién es el señor San Martín? Para empezar, San Martín es un criollo de padres españoles nacidos en Argentina. ¿Quién es Simón Bolívar? Otro criollo de padres españoles, pero nacido en Venezuela. Entonces te das cuenta, ¿ve? Ahí está, ¿sí? La corriente libertadora del sur. Ya, no se olviden. A ver, empezamos con esta parte. Después de que se crearon los nuevos virreinatos, el virreinato del Río de la Plata, con su capital Buenos Aires, y el virreinato de Nueva Granada, allá en Caracas, entonces justamente en Caracas y en Buenos Aires, que son las capitales de estas de nuestros dos nuevos virreinatos, ahí nacen la figura de Bolívar y San Martín. Ya, no se olvide. Profe, ¿y por qué no nació en Lima? No, en Lima no nació un personaje como San Martín o Bolívar porque el Perú o Lima seguía siendo la élite, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, conclusión, ¿sí? En este caso, la aristocracia limeña de los criollos no querían la independencia del Perú, pues, ¿cierto? ¿Qué van a querer la independencia? Si Lima era la ciudad de los reyes, obvio pues, ¿cómo van a querer la independencia los criollos? El pueblo sí quiere la independencia, pero la aristocracia limeña de esa época no quiere, ¿ya? No se olvide. Bien, entonces San Martín eh, logra independizar a Argentina, ¿no? Y dice, pues, ¿no? Argentina es libre, ¿sí? Logró la independencia y además la burguesía o la aristocracia de Buenos Aires apoyó a San Martín. Sí, eso era lo bueno, ¿no? Bueno, apoyó a San Martín y por lo tanto, pues, tenía todo a su paso, ¿no? Ya, ya, no se olvide.
Ya, no se olvide. Bien, San Martín, después de independizar a Argentina, sabía que su situación no era fácil, ¿no? Y decía, ¿no? Para poder consolidar la independencia de Argentina, tenemos que independizar el Perú. Para eso inició la expedición o cruce a los Andes, ¿sí? Así es. Y lamentablemente tampoco pudo. Y al no poder, él se da cuenta y dice, no, 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 primero tengo que ir a Chile. Y así fue. Para el año 1817 llega a Chile, ¿sí? En la batalla de eh, Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, ¿cierto? Logra la independencia de Chile, ¿sí? Y ya luego con apoyo de Chile llegará a Perú. Pero ahí también, al ver esa hazaña, Inglaterra apoya, ¿sí? ¿Con qué apoyó? Con el marino de origen escocés llamado Tomás Lord Cochrane, ¿sí? Por eso cuando dicen, ¿no? Detrás de San Martín estuvo la corona inglesa, es cierto, ¿ah? Eso nadie lo niega, ¿cierto? Ahí hay gente, ¿no? ¿No? ¿Cómo le llaman a esa gente? La historia oscura, Inglaterra estaba detrás. No es nada oscuro, era más claro, ¿cierto? O sea, Tomás Lord Cochrane es un inglés nacido en Escocia, pertenece a la Gran Bretaña y era apoyado por la corona inglesa, obvio, ¿cierto? Sí o no. O sea, aquí no hay nada nuevo, eso ya se sabe, ¿cierto? Que los ingleses apoyaron a San Martín, eso ya se sabe, ¿cierto? Y mira, y no solo fue económico, sino que también con hombres, porque Tomás Lord Cochrane no vino solo, vino con un número de ejército, claro, no era mucho, pero ahí está, ya no se olvide. Bien, por eso Tomás Lord Cochrane apoya a San Martín, porque San Martín pensaba venir desde, así como había cruzado desde Argentina, desde la Sierra de Argentina, o bueno, desde los Andes, que divide a Argentina y Chile, cruzó los Andes para llegar a Chile, y lo mismo pensaba hacer, ¿no? Desde Chile llegar al Perú vía terrestre, pero gracias a Cochrane, ¿sí? Que le dio el camino y le dijo, mira, San Martín, ve, acá en Pisco, en Ica, está libre, aquí puedes hacer el famoso desembarco, y así fue, no se olvide, ¿ah? Luego del desembarco, se da pues ahí, ¿no? La, ya San Martín está en Lima y por lo tanto se da la conferencia de Miraflores, ¿sí? Conferencia que por cierto fracasó, ¿sí? Así es. Entonces, eh, en la Sierra Central, Álvarez de Arenales empieza su expedición, ¿sí? Y se da el motín de Aznapuquio, ¿no? Pezuela, que era virrey del Perú, fue depuesto por José San Martín y le dijeron, no, oye, este Pezuela es un incapaz, por culpa de él, San Martín ya está en Lima, ¿sí? Y lo destituyen. Y ahí es donde se da la conferencia de Punchauca, donde San Martín se reúne con la Serna, ¿no? Ahí se reúnen y le hacen varias propuestas. Una de esas propuestas es que le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, ve, yo quiero para el Perú una monarquía. La pregunta es, ¿por qué San Martín quiere una monarquía para el Perú y no una república si eso es lo que estaba haciendo en todos los países? ¿Alguien sabe por qué? Nada. Nada. Profesor, una pregunta. Sí. ¿No hubiera sido mejor que tuviéramos una monarquía en vez de lo que tenemos hoy en día, que es una república? A ver, primero que hubiera fracasado igual que ahora, y ahorita le explico por qué. Fácil. A ver, pues ya, ahí está. Vamos a ir contexto para ver lo que pasaba en esa época y para más o menos ver cómo hubiera sido si hubiera sido una monarquía. A ver, veamos. Cuando San Martín
llegó o se da la independencia de Argentina, ya mira, mira, atento, atento con esto. Cuando se da la independencia de Argentina, en Argentina se podría decir que el hombre más rico de Argentina y el hombre más pobre de Argentina, tal vez, todos los argentinos, ¿sí? Desde las clases más pudientes hasta la clase más obrera, todos apoyaron a San Martín y estaban contentos, felices. San Martín era lo máximo y bendiciones y San Martín, tú eres lo máximo. Cuando luego de independizar San Martín, Argentina, y se da el paso, como le dije, ¿no? Primero San Martín intentó llegar al Perú. O sea, ¿por qué quiere independizar el Perú? Porque sabe que si independiza el Perú, se consolida la independencia argentina. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque Lima sigue siendo el centro, ¿cierto? Ya político, económico, todo lo que... centro de todo el virreinato. Entonces, se da cuenta y dice, no, 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 no. Si no se independiza el Perú, nuestra independencia está en peligro. Entonces, cuando intenta venir por Bolivia, fracasó. Luego se da cuenta y dice, no, 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 tengo que hacer hora, entonces tengo que ir a Chile primero. Mientras San Martín pasaba desde, desde los Andes argentinos a los Andes chilenos, en el camino, obvio, pues, ¿no? No se iba en bus, no se iba no sé, ¿no? Se iba a pie. Mientras San Martín llegaba a los pueblitos, ¿cierto? Porque hay pueblos, pues no, no va a estar despejado, ¿no? Hay pueblos, ¿cierto? Pueblos pequeños. Esos pueblos pequeños apoyaron a San Martín en Chile. Sí, es más, ¿qué le daban? Alimentos, ¿cierto? Bienvenido, San Martín, ¿cierto? Sí, sabemos que tú has independizado a Argentina y queremos lo mismo para Chile. Ven, a todo su ejército. ¿Qué hacían esos pueblos? Le daban comida, le daban alojamiento. O sea, el chileno comprendió la causa de la independencia. Por eso cuando se da la guerra de Maipú, ¿cierto? La guerra de Cancha Rayada, apoyado por el pueblo chileno, lograron la independencia de Chile. Y los chilenos estaban más que contentos con San Martín. Si no, San Martín lo máximo, ¿no? Sí, entonces el pueblo chileno apoyó a San Martín, ¿cierto? Así, ¿sí? Pero hay un detalle. Eso no se vio en el Perú. Lamentablemente no se vio eso en el Perú. Ya desde ahí está mal, ¿cierto? De ahí, ¿por qué la situación en el Perú es así? En el Perú hay tres peruanos, lamentablemente. Un peruano que sí sale a la calle a luchar cuando hay una injusticia, cuando hay una marcha y todo lo demás. Pero hay otro peruano que no va a salir, ¿cierto? Mientras unos protestan, otros no les da igual. Y hay un tercer peruano que es el más peligroso todavía, el indiferente, ¿cierto? Le da igual, nada me da igual, ¿cierto? ¿Sí? Y todavía está en contra de los que protestan. Ya, lo mismo pasó acá. O sea, así como vimos las protestas del 2022, 21, esas protestas que hubieron, ¿no? Cuando tu amiga asumió la presidencia y todo lo demás, ¿cierto? El sur del Perú, cómo se levantó y el norte, bien, gracias. Lima, peor. Lo mismo pasó acá. Cuando San Martín desembarcó en Pisco, ¿tú crees que la gente de Ica apoyó a San Martín? No. La gente de Ica, algunos decían, sí, San Martín, estamos contigo. Otro grupo dice, no, no pasa nada. Otro peor, decía, no, 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 que se vaya San Martín. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Y mientras San Martín venía desde Ica a Lima, en el trayecto, nadie lo apoyó. San Martín vino solo con su ejército. ¿Te das cuenta? Eso no pasó en Chile. Cuando se da la primera batalla, la de, em, no, Maipú ya es el último, ¿no? La de Chacabuco, cuando San Martín, en Chacabuco, por ejemplo, hubieron muchos chilenos apoyando a San Martín. Y cuando se da eso, el pueblo chileno, o sea, de Chacabuco tenían que llegar a Santiago. Y en el camino, el pueblo chileno se iba uniendo al ejército de San Martín, cosa que no pasó en Perú, ¿cierto?
Lindo hubiera sido, ¿no? Ah, no, la gente de Ica, ¿no? Se ha levantado y viene con San Martín, ¿cierto? A independizar al Perú. Y los iqueños, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Cuántos vienen? Viene San Martín con su ejército y detrás vienen miles y miles de iqueños. Y no solo los iqueños, ya los de Tacna, los tacneños, los arequipeños, los moqueguanos, toda la gente se viene a Lima, ¿no? ¿Cierto? No, la toma de Lima. No, señores. San Martín vino solo. Por eso cuando San Martín, recuerden que San Martín muere siendo un anciano y ahí decía bien claro en sus memorias, dijo, no, yo no entendí nunca al ciudadano peruano. Mientras en Chile me recibían con aplausos, me apoyaban en la gesta de la causa de la independencia, en Perú no recibí eso. ¿Sí? Al contrario, ¿no? Había mucha indiferencia, peruanos que me miraban medio extraño, otros no, como que hasta se asustaban conmigo, o sea, fue así. Por eso en esa conferencia se dio cuenta y dijo, no, los peruanos, al menos la aristocracia limeña no quiere la independencia, y como no quiere la independencia, tiene mucho arraigo, ¿con quién? Con la corona española. Claro, como ha sido Lima la capital del virreinato, debe ser por eso. Y por eso San Martín le propone y le dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo sé que acá la república va a ser un fracaso. Entonces yo propongo una monarquía constitucional para que la aristocracia limeña no pierda sus privilegios. Por eso le propone y le dice al virrey La Serna, te propongo rey del Perú, porque ya me di cuenta, acá en Perú la república es mal visto. Sí, entonces te propongo que seas rey del Perú. Y este señor rechaza, obvio, pues porque él es fiel a la corona española. Luego San Martín tiene otra propuesta y dice, ¿sabes qué? Voy a nombrar, voy a traer un rey para el Perú, ¿cierto? De Europa, en el cual también la aristocracia limeña estaba a favor. Dijo, ya, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cierto? Otros decían, no, 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 ¿por qué no entre nosotros de la aristocracia misma eliges a un rey? ¿Para qué traer? ¿No? Entonces decía, no, es que tenemos que reestructurar todo, ¿no? Es un nuevo país que está surgiendo y todo lo demás. Entonces, conclusión, eso va a fracasar, ¿cierto? Ya, no se olvide. Entonces, cuando San Martín intenta, ¿no? Dice, no, pero para eso ya había dos facciones de la misma aristocracia limeña. Un grupo decía, sí, estoy de acuerdo con San Martín, que traiga un rey de Europa, lo que tú quieras. Y había un grupo que decía, no, 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 queremos república, porque república se está dando en otros países. No, no, no. Ya había una división entre ellos, entre los, entre, entre la misma aristocracia, ¿sí? La aristocracia. Entonces, al final se impuso, pues. Y además, pues, como dice su compañero, imagínate que se hubiera implementado la monarquía. Entonces, en toda Sudamérica, al ver que todos son república y Perú sería la única monarquía, hubiera fracasado, porque un grupo se hubiera sublevado de la aristocracia limeña, entonces dice, no, 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 queremos república, porque todo Sudamérica es república y también nosotros queremos república. Entonces, conclusión, si San Martín hubiera implantado la monarquía en el Perú a lo mucho hubiera durado pues 5 años o 10 años, porque si hubieran tumbado, porque recuerda que los militares, eso no creen en nadie, si hubieran tumbado a la monarquía. Y peor todavía, el monarca te haría recordar siempre a quién, al virrey. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el virrey es un español que viene a gobernarte. El rey va a venir de Europa y te va a gobernar. Entonces la gente decía, o sea, ¿qué es esto? Esto no parece ser independencia. Se supone que si yo soy peruano, ya soy independiente, debe gobernarme un peruano. ¿Por qué un extranjero? Entonces, conclusión, la idea de la monarquía de San Martín sí estaba condenado al fracaso, ¿cierto? Tarde o temprano iba a fracasar, ¿cierto? Así como en el Brasil. Recuerden que en el Brasil, hasta finales del siglo XIX, existía el imperio del Brasil y quien gobernaba en Brasil era el rey, el hijo llamado Pedro I, el hijo del rey de Portugal.
pero llegó un momento en el que Pedro I, cuando ya era anciano, al fallecer, los brasileños entraron como en una guerra civil y dijeron, no, 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 acá república y república. Y se creó la República Federal del Brasil. O sea, la monarquía duró solo unos 20 años en Brasil. Pero sí, Brasil también era monarquía. Duró 20 años y fracasó. No se olviden, ¿ya? Creo que quedó claro para la respuesta de la pregunta. Bien, tenemos aquí también la corriente libertadora del norte, sí, ahí está, que con San Martín. ¿Por qué? Porque, no, que diga con Bolívar, porque San Martín lamentablemente, como te dije, no tenía apoyo. Como no tuvo apoyo, lamentablemente, perdió. Y San Martín se da cuenta y dice, no, acá yo ya no tengo nada que hacer. Se va a dar la entrevista con el señor, Bolívar, y le dice, ¿no? ¿Sabes qué, Bolívar? Yo ya me voy del Perú, ya me voy del Perú y que culmine, pues, ¿no? Bolívar, ¿no? Y Bolívar viene al Perú y se da cuenta, Bolívar se da cuenta y dice, no, el peruano no, es como que es tibio, ¿no? Así nomás, si tú le dices, ya, vamos a pelear, ay, no, 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 no. Acá al peruano, lamentablemente, se le tiene que tratar con mano dura. Por eso se da la dictadura de Bolívar. Y Bolívar dijo, aquí todos apoyamos la causa de la independencia. Si tú no me apoyas, simplemente voy a creer que tú estás con los realistas. Así. Y Bolívar, pues fue la dictadura de Bolívar. Y en una dictadura, Bolívar mató a mucha gente de su oposición. Ah, no está conmigo. Haya muerte para él porque él debe estar con los realistas. Sí, así fue. Pues bien, Bolívar fue el que consolida la independencia del Perú, pues. Ya no se olvide, ¿ah? Así fue. Ya, no se olvide. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces ahí estamos quedando. Ujú. Bien, muchachos, creo que quedó claro y entonces, ya por cuestiones de tiempo, a ver, te voy a ver, un momento, ya por cuestión de tiempo, ya en el chat vamos a ver, en el chat vamos a ver, en el chat voy a escribir ¿cómo se llama? A ver, un momento. A ver, voy a escribir las claves, ¿ya? Bien, ahí están las alternativas, ¿se encontraron? Se ve, ¿no? En el chat, ¿sí? Sí, sí se ven. Sí, profesor. Ya. Bien, alumnos, entonces de esta manera estamos finalizando, ya nos vemos la siguiente clase. Cuídese, profe. Ya nos Chao, vemos, profe. cuídense. Cuídense. Cuídese, profe. Bien, profesor. Ya, nos vemos.